Buenos días. A continuación, el equipo conformado por Zulix Angulo y Leopoldo Hernández les presentará el tema relacionado con la nociología y la epísteme. Esto correspondiente a la unidad curricular Seminario de Investigación Cuantitativa, dictado por el doctor Efrén Amariz en el Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertad. Nociología, origen y significado del término. El término nociología proviene de Grecia y su significado es noxis, conocimiento o facultad de conocer, y logos, razonamiento o discurso, lo que traduce el significado del término al tratado del conocimiento o a la teoría del conocimiento que aborda los problemas del mismo. Esto según García Saúl y colaboradores 2023 e igualmente Ñaupas y colaboradores 2015, quienes además señalan que el término nociología fue acuñado por Kant y se refiere al conocimiento en general, es decir, a la manera en cómo el sujeto conocente adquiere el dominio de datos, de hechos y procedimientos en su contacto diario con la realidad. El concepto de nociología, según diferentes autores, como por ejemplo la Real Academia Española, está definido como una teoría de conocimiento. La nociología estudia el origen y los límites del conocimiento. A su vez, Platón y Aristóteles sentaron sus bases en la antigüedad y discutieron que la nociología era la naturaleza del conocimiento y de cómo se adquiría. Por su parte, René Descartes y David Hume la definen como una disciplina filosófica autónoma que se centra en la fuente y en los límites del saber. También tenemos la definición de Fernández, 1921, quien dice que la nociología es una teoría del conocimiento. La misma trata de los problemas de conocimiento y de las relaciones entre el sujeto y el objeto en el plano más general y abstracto, traduciéndose estos diferentes conceptos en lo que sería la teoría del conocimiento de manera general. Con este concepto podemos decir que el objetivo de la nociología, según el equipo Significado 2024, que es un equipo relacionado con filosofía, está en reflexionar sobre el origen, la naturaleza, la esencia y los límites del conocimiento mismo y a su vez del acto cognitivo o de la acción de conocer que ejecuta cada sujeto para aprender. Ahora bien, al hablar de las características de la nociología, según diversos autores podemos decir que estudia la naturaleza del conocimiento en general, qué es el conocimiento, cómo se adquiere y cómo se diferencia de otras formas y creencias, opiniones o informaciones. También se pregunta por qué el origen del conocimiento. Examina cómo se llega a conocer, si a través de la experiencia, de la razón, de la intuición o de cualquier otra fuente. Analiza cómo se justifican las creencias y las afirmaciones. Se pregunta qué es lo que hace que una creencia sea razonable, justificada, inundada o fundada. También se cuestiona si es posible alcanzar la verdad absoluta. Busca entender la relación entre las creencias sobre la realidad y la realidad misma. Examina el empirismo y el racionalismo. Estudia dos enfoques fundamentales para adquirir conocimiento. Ya sabemos que el empirismo sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia y la observación, mientras que el racionalismo resalta la importancia de la razón y el pensamiento lógico. La nociología también explora los límites del conocimiento humano, indaga sobre la posibilidad del error, el papel de la cultura y la influencia de las percepciones personales. La nociología
Característicamente está relacionada también con el desarrollo de las investigaciones científicas. Se enfoca en los hechos, en las hipótesis, en las leyes y en las teorías que representan el máximo nivel de conocimiento y de la ciencia. Según Ramírez 2009 y Jensen 1925, la nociología se da a través de la formulación de hipótesis, de procesamientos con modelos matemáticos para validar y finalmente obtener conclusiones válidas y repetibles. Jensen explica que al observar la relación entre el sujeto y el objeto de aprendizaje o el objeto de conocimiento, estamos presentándonos o enfrentándonos al problema nociología y tipos de conocimiento. Para hablar de los tipos de conocimiento según la nociología, estos están agrupados en 3 tipos. El primero es el conocimiento proposicional. Ese es el tipo de conocimiento intelectual que es verdadero, que se basa en preposiciones verdaderas ante el ser humano. Con este tipo de conocimiento, el sujeto se pregunta ¿saber qué? Ejemplo de este tipo de conocimiento es el lenguaje español, el número de las lunas, de la Tierra. Y este tipo de conocimiento, si nos vamos a la parte educativa, está relacionado con los contenidos conceptuales. Respecto al conocimiento práctico, también llamado conocimiento operacional o procedimental, es el conocimiento que tiene cuando se poseen destrezas y habilidades prácticas necesarias para llevar a cabo una acción. Es saber cómo hacer algo, por ejemplo, montar bicicleta, hacer un pastel y redactar una carta comercial. Este conocimiento práctico está relacionado con los contenidos procedimentales que nos establece el currículo. Y hablando del conocimiento directo u objetivo, es aquel tipo de conocimiento que se puede tener de las entidades. En español, este conocimiento directo está asociado con la expresión conocer. Es conocer algo. Por ejemplo, conozco a Juan Pérez, conozco tal canción, conozco París, conozco la plaza. Referente a estos 3 tipos de conocimiento, el sujeto conocente que ejecuta la nociología, según el equipo significado 2024, dice que el sujeto conocente es quien realiza el acto del conocimiento y como tal, este sujeto es aquel que se va a involucrar directamente con la realidad para adquirir el conocimiento que le permita desenvolverse en su entorno social. Ahora bien, es importante preguntarnos ¿qué tiene que ver la nociología con el proceso de investigación y por qué es importante? Si estamos hablando de que la nociología es la teoría del conocimiento, pues es importante al proceso de investigación porque ella va a estar durante todo el proceso investigativo, antes, durante y después, porque está produciendo conocimiento tomando de la realidad. Es por ello que Salazar 2020 y Ramírez 2009 nos indican como importancia de la nociología en este proceso porque posibilita un proceso de abstracción, permite una visión más profunda y comprensiva de la realidad, crea nuevas perspectivas críticas y creativas en la práctica que desarrolla la competencia de cuestionar el porqué y el para qué de las cosas. Y está ligado siempre a la realidad. Es importante también porque el propósito de todo este proceso de conocimiento es precisamente no solamente producir conocimiento, sino transformar la realidad. También la nociología es útil para satisfacer de manera práctica una necesidad informativa. Se utiliza también en el campo investigativo para respaldar y poner a prueba el proceso científico en la resolución de problemas desconocidos. Ayuda a comprender los principios y las leyes que sustentan a los objetos y al universo.
De la nociología se van a derivar las teorías del conocimiento que se convierten en funciones fundamentales en las discusiones epistemológicas. También la nociología permite incorporar y producir el conocimiento de otras personas a la investigación de otros tiempos, en otros pueblos y de sus historias. Con esto podemos resaltar que esta teoría de conocimiento se hace indispensable en cualquier proceso de investigación. Ahora le damos la oportunidad a nuestro compañero Leopoldo Quijada para que nos aclare un poco lo que es la epísteme y su relación con el proceso de investigación. Saludos cordiales a todos y gracias Zulik Dagmari por la presentación realizada. Seguidamente voy a abordar el tema correspondiente a episteme, evolución filosófica e histórica. Bien, a lo largo de más de 2 milenios, el concepto de episteme ha experimentado transformaciones significativas, culturales y filosóficas. Desde su origen en la Grecia clásica con los filósofos presocráticos hasta su reinterpretación contemporánea por Michel Foucault, la episteme ha sido objeto de reflexión permanente sobre la naturaleza del conocimiento humano, sus límites y posibilidades. Seguidamente vamos a definir qué es episteme. Proviene del griego epistemi y significa conocimiento o ciencia, de acuerdo con Wikipedia. La epistemi es un saber sistemático que tiene un método específico, un conocimiento organizado, un objeto de estudio definido. Ejemplo, el conocimiento producido por la física. La episteme se opone al conocimiento basado en creencia o lo que se denomina doxa. Veamos ahora las características de episteme. Es un conocimiento demostrable, empírica o racionalmente. Se diferencia del saber basado en creencias porque puede ser comprobado, puede ser sometido a experimentación. Su significado ha evolucionado a través de diferentes épocas. Los legados históricos posibilitan los discursos del saber. Bien, a continuación hablaremos sobre los filósofos presocráticos y el nacimiento de la episteme. Los primeros filósofos griegos, conocidos como presocráticos, establecieron las bases para la distinción entre el conocimiento verdadero y la mera opinión. Aunque no desarrollaron plenamente el concepto de episteme, sentaron los fundamentos racionalistas que permitirían su posterior elaboración. Entre dichos filósofos destacaron Parménides de Elea, Heraclito de Efeso, Protágoras, entre otros. En este sentido, también vamos a hacer referencia a Sócrates hacia los años 470 a 399 a.C. Sócrates revolucionó el concepto de episteme al introducir el método mayéustico y su célebre principio, solo sé que no sé nada. Para Sócrates, la episteme no era simplemente información acumulada, sino un conocimiento reflexivo y crítico, capaz de resistir el examen riguroso mediante el diálogo. Su método consistía en cuestionar sistemáticamente las creencias preconcebidas, exponiendo la inconsistencia de las opiniones infundadas. Continuando con la presentación, voy a referirme a episteme en la antigüedad, donde resalta Platón, hacia los años 427-374 a.C.
Platón define epistemi como un conocimiento verdadero, conocimiento absoluto y universal. Para Platón, el conocimiento era inmutable. Platón se contrapone a la doxa, opiniones y creencias. Platón considera que se accede al conocimiento a través de la razón para captar las ideas del mundo inteligible. Da como ejemplo de ciencia o conocimiento la filosofía, las matemáticas y la política. Seguidamente, la epistemi según Aristóteles hacia los años 384-322 a.C. Aristóteles fue un discípulo de Platón y Aristóteles reformuló radicalmente el concepto de episteme, rechazando la teoría platónica de las ideas separadas y desarrollando una epistemología fundamentada en la experiencia y la lógica formal. Para Aristóteles, la episteme representaba el conocimiento científico obtenido mediante demostración. Bien, continuando con Aristóteles, se refieren las características fundamentales de la episteme. El conocimiento de lo universal. ¿Qué significa esto? Aunque los sentidos captan lo particular, el intelecto abstrae lo universal. El conocimiento de lo necesario. La episteme versa sobre aquello que no puede ser de otra manera. El conocimiento causal. El verdadero conocer implica conocer las causas material, formal, eficiente y final. Conocimiento demostrativo. Se obtiene mediante el silogismo apodíctico o deducción demostrativa. Hasta aquí los planteamientos de Aristóteles. A continuación se presenta cómo es considerado el término episteme en la Edad Media. Principalmente, episteme está relacionado con la teología. El estudio del conocimiento está basado en Dios y en las creencias religiosas. Surgen dos representantes principales: Santo Tomás de Aquino para el año 1224 a 1274 y Guillermo de Ockham hacia los años 1285-1347. Durante esta época, la religión y la ciencia estaban entrelazadas. Bien, ahora observaremos cuáles son los postulados de Santo Tomás de Aquino y la episteme. Él retoma las ideas aristotélicas, pero las vincula con la escritura sagrada. Establece que el conocimiento verdadero está en los textos bíblicos. Saber es conocer las causas primeras. Con ella se determina la esencia de lo existente. Principal ejemplo, la teología como ciencia para conocer a Dios. Dios como causa eficiente de todo lo existente. Seguidamente se presentan los planteamientos de Guillermo de Ockham. Él realiza un cambio de perspectiva. Separa la teología de la ciencia. Niega la existencia de conceptos universales. Sostiene que solo existen los particulares. Los elementos son creados por Dios. Comparten semejanza, pero no características comunes. Entre sus aportes más importantes están la navaja de Ockham, principio de economía del pensamiento. Si nadie ha visto ciertas entidades, estas no existen. Hasta aquí los planteamientos de representantes de la Edad Media. Ahora veamos los planteamientos sobre episteme en la modernidad.
Dos pensadores filósofos destacan como fundadores de la modernidad filosófica y científica. Ellos son Francis Bacon, hacia los años 1561 a 1626, y René Descartes, para los años 1596 a 1650. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Bacon? Crítica de los ídolos. Propuso el método inductivo experimental, contrario al método deductivo escolástico. Propuso ciencia práctica y de utilidad. Bacon enfatizó que el conocimiento científico debe tener aplicaciones prácticas para mejorar la vida humana. Bien, continuando con la epistemia en la modernidad, está René Descartes, quien es considerado como inaugurador del racionalismo moderno, por su programa de fundamentación absoluta del conocimiento. Su discurso del método hacia el año 1637 y meditación metafísica en el año 1641. Ambos tratados establecieron los principios de la filosofía moderna. Bien, continuando con la epistemia en la modernidad, encontramos que fue un periodo de diversidad de discursos sobre el conocimiento. Sin embargo, es bueno destacar que también este representante, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, año 1770-1831, él retoma el concepto aristotélico de epistemia y establece que hay una sola verdad racional y universal. La verdad no es inmutable, sino cambiante. La verdad se da en el mundo, que es cambio constante. Hegel plantea la dialéctica hegeliana. Para acceder a la verdad hay que conocer el devenir del objeto. La dialéctica tiene tres etapas: la afirmación, enunciación de una idea, a la cual se denomina tesis; negación, negación de la idea enunciada, antítesis; negación de la negación, nueva idea que resuelve la contradicción, a la cual se le denomina síntesis. Ejemplo: el devenir de la estética y el devenir de la historia. Bien, para finalizar con la epistemia en la modernidad, debo referirme a muchos filósofos y representantes de la modernidad, entre ellos David Hume, 1711-1776, quien llevó el empirismo a sus consecuencias más radicales; Immanuel Kant, 1724-1804, intentó superar la dicotomía entre empirismo y racionalismo. Hasta aquí algunos representantes de la epistemia en la modernidad. Bien, adentrados en la edad contemporánea, nos vamos a referir a algunos filósofos, entre ellos Augusto Comte, 1798-1857. Comte propuso la ley de los tres estados, según la cual la humanidad y cada ciencia atraviesan tres etapas de desarrollo: estado teológico, estado metafísico y estado positivo o científico. Para Comte, solo el conocimiento positivo, científico, empírico, verificado, constituye auténtica epistemia. Existieron otros pensadores filosóficos sobre el conocimiento científico, entre ellos Karl Popper, 1902 a 1994, quien propuso el falsacionismo y revolucionó la epistemología del siglo XX. Otro autor, Thomas Kuhn, y los paradigmas científicos, desafió la concepción acumulativa y progresiva de la ciencia con su teoría de las revoluciones científicas. Continuando con la epistemia en el siglo XX, me voy a referir a Michel
Foucault, 1926-1984, quien revoluciona el concepto. Para él, la epistemia no es un saber, sino condiciones históricas que posibilitan los discursos, lo que establece que es verdadero en cada época. De estos discursos se desprenden dos ideas. La verdad se impone por relaciones de poder. El conocimiento no es absoluto ni universal, sino contingente. Bien, después de los aspectos tratados anteriormente, hemos llegado a la epistemia en la actualidad. ¿Qué es la epistemia entonces? Es el conocimiento producido por una ciencia, comprobado empírica o racionalmente. Epistemia es sinónimo de ciencia. Algunos ejemplos de epistemias actuales son la astronomía, la química, la matemática y la biología. En ese sentido, la astronomía se encarga de promulgar las leyes que explican el funcionamiento de cuerpos y fenómenos espaciales. La química, saberes sobre el origen, características y comportamiento de la materia. La matemática, saberes que explican racionalmente propiedades y operaciones numéricas. En tanto, la biología, saberes sobre características y comportamiento de los seres vivos. A continuación se presenta un resumen sobre la comparación del término episteme a través del tiempo. De acuerdo con Aristóteles, postuló el conocimiento de las causas primeras. Santo Tomás de Aquino estableció el conocimiento basado en las escrituras sagradas. En la Edad Media, Ockham planteó el conocimiento de particulares sin universalidad. En la Edad Moderna, Hegel promulga la verdad racional en constante devenir y finalmente en el siglo XX, Foucault, el saber condicionado a lo largo de la historia. Ya casi para finalizar, se presentan unas breves reflexiones sobre los planteamientos dados. La episteme ha evolucionado a lo largo de la historia de ser un concepto absoluto, de acuerdo con Platón, a ser histórico, de acuerdo con Foucault. Nos muestra que el conocimiento no es estático, está influenciado por contextos históricos, cambia según la época y cultura. Preguntas para reflexionar. ¿Qué consideramos conocimiento válido hoy? ¿Cómo influye nuestro contexto en lo que aceptamos como verdadero? Finalmente, la episteme nos obliga a cuestionar las bases, los métodos y los posibles sesgos detrás de lo que consideramos como válido, ya sea en la ciencia, en la educación o en otras esferas de la vida. Por lo tanto, la práctica de la reflexión epistemológica es esencial para un pensamiento crítico y riguroso, ya que revela las condiciones que permiten la construcción y validación del saber. A continuación se muestran algunas de las referencias consultadas. Finalmente, hemos concluido la presentación sobre la gnoseología y la epistemia. Gracias por la atención dispensada y será hasta un nuevo encuentro.